Bueno, hoy vamos a trabajar sobre los objetivos, la importancia que tienen los objetivos en nuestra planificación. Es algo que no es tan fácil de redactar. Al principio, cuando empezamos a planificar nuestras actividades y plantear objetivos, suele costarnos bastante. eh, y bueno, son un punto sumamente importante en nuestra planificación didáctica. Si nosotros tenemos en cuenta el enfoque que estamos planteando desde ciencias naturales, que es el enfoque de indagación, no olvidemos la analogía de las dos caras de una moneda, donde una de las caras es el contenido específico, que es lo que queremos que los chicos aprendan de ciencias naturales, que en esta analogía lo denominamos producto, y aquellas capacidades de pensamiento que queremos promover, que lo denominamos proceso. Ambas tienen que ir unidas. No podemos enseñarlas de manera separada. ¿Cómo comienzo a plantear los objetivos? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son las preguntas que debería hacerme para poder estar segura de plantear correctamente mis objetivos? Con respecto al contenido, que nosotros sabemos que lo tenemos documentado desde el NAP y desde los diseños curriculares jurisdiccionales, que son los dos documentos que nos están indicando qué es lo que deben aprender los niños de ciencias naturales, yo debería hacerme algunas preguntas como las que les escribí acá. ¿Cuáles son las grandes ideas que quiero que los alumnos se lleven de esta actividad? ¿Qué es lo esencial de este concepto? ¿Qué deberían recordar y poder usar ellos dentro de muchos años? Por ejemplo, si estuvimos enseñando las propiedades ópticas de la materia, que fue uno de los temas que ustedes trabajaron en las actividades que propusieron, algunas de las respuestas a esas preguntas podrían ser las siguientes. Que los objetos pueden clasificarse en transparentes, translúcidos y opacos según la cantidad de luz que dejan pasar a través de sí mismos. Otra de las respuestas podría ser que los objetos que son opacos, al ser iluminados, producen sombras, que la sombra va a tener la misma forma del objeto iluminado, que esas sombras pueden cambiar, que hay objetos que pueden dejar pasar la luz mejor que otros. O sea, puede haber muchas respuestas. Esas respuestas van a ir definiendo los contenidos que yo debería trabajar para que mis niños aprendan, por ejemplo, en este caso, las propiedades de los materiales. Acá les dejo una actividad para que ustedes la resuelvan. Ya les voy a publicar en Classroom la consigna bien detallada. Para yo poder planificar mis objetivos, poder hacerme preguntas y poder definir esas respuestas, tengo que conocer en profundidad el contenido. Es decir, yo tengo que saber específicamente qué cosa es lo esencial de ese contenido, qué es lo adecuado de ese contenido que un niño aprenda. Yo tengo que estar muy segura del contenido teórico. Por lo tanto, si no lo recuerdo, si hay cosas que no me he olvidado o de las cuales no me siento tan segura, tendré que ponerme a estudiar, tendré que buscarlas, tendré que investigar y tendré que recordarlas. Por eso es sumamente importante que ustedes conozcan en profundidad el contenido que van a enseñar, porque de esta forma yo puedo definir qué cosas quiero que mi alumno aprenda, qué cosas quisiera que él recuerde, qué es lo esencial de esto, qué es lo esencial de magnetismo, qué es lo esencial de sonido, qué debería conocer un niño para comprender lo que es el sonido, ¿sí? Fíjense que nosotros siempre volvemos a los diseños curriculares y al NAP. Yo acá les he subrayado, por ejemplo, una partecita del NAP donde dice
que los materiales pueden experimentar distintos tipos de cambio. Entonces, yo ahí debería hacerme preguntas. Bueno, ¿cuáles son esos cambios? ¿Qué factores pueden provocar cambios en los materiales? ¿Qué puede ocurrirle a los materiales? Y ahí podría mencionar o escribir diferentes respuestas. Eso me va a ir orientando a mí a si conozco o no el contenido y a definir qué es lo esencial y básico que mis alumnos deben conocer. Recuerden siempre que ustedes están sentando las bases de la alfabetización científica de los niños. Ustedes son el primer escalón, por lo tanto, tienen que enseñar cosas que después los niños van a seguir profundizando o complejizando o relacionando a medida que avancen en su escolaridad. ¿Cómo planteo los objetivos? Bueno, muchas de ustedes me dijeron el otro día que ya han planteado objetivos. Yo lo que pretendo en ciencias naturales es que esos objetivos sean cortos, concisos y concretos. Que los verbos que utilicen sean verbos reales, verbos que puedan medirse, verbos que se usan en infinitivo y que muchas veces me van a estar definiendo cómo lo voy a enseñar, es decir, van a estar incluyendo la capacidad científica. Por ejemplo, puedo utilizar verbos como observar, clasificar, describir, ¿sí? Pero tiene que ser concreto, que quiero que aprenda de ciencias naturales. Por ejemplo, acá dice conocer las diferentes variedades de cactus. ¿Será correcto ese objetivo de la forma que está planteado? Conocer es algo que yo lo puedo medir de forma fácil. No es tan simple. Por lo tanto, podría cambiarlo y podría colocar otro verbo como puede ser identificar las diferentes variedades de cactus, clasificar, ¿sí? Los objetivos en general pueden hacer referencia a uno o varios ámbitos del conocimiento. Lo que yo les voy a pedir específicamente para naturales van a estar relacionados a dos. Uno que es el campo del saber, que sería el contenido propiamente dicho, los conceptos, aquello que estamos buscando que aprendan de ciencias naturales. Otro en referencia al saber hacer, que serían esas capacidades de pensamiento o esas capacidades científicas. El hecho de que el niño pueda observar, de que pueda describir, de que pueda representar, graficar, comunicar, ¿sí? La otra, saber ser y estar, hace más que nada a toda la parte de, del niño en cuanto a la relación con los demás, con el docente, cómo se relaciona con el saber, ¿sí? Concretamente nosotros o yo les voy a pedir los objetivos en relación al saber y al saber hacer, es decir, al contenido y a las capacidades científicas. Cuando planificamos las capacidades de pensamiento o las capacidades científicas, ahí estamos diciendo cómo lo vamos a hacer, es decir, en nuestras propuestas, si nosotros proponemos trabajar la observación o trabajar la comparación o trabajar la descripción o que son todas las acciones que el niño realizaría en esa exploración que está haciendo, ahí ya estamos definiendo objetivos para las capacidades, ¿sí? Observar con atención los objetos para determinar si flotan o no flotan, por ejemplo, ¿sí? Describir lo observado al estirar o al ejercer fuerza sobre los materiales. Entonces, dependiendo del material que yo le haya puesto, va a ser distinto lo que el niño observe en función a lo que le pasa a ese material. Por ejemplo, acá yo les voy a dejar una tabla que es la tabla de la taxonomía de Bloom, que me parece que va a servir o es de mucha utilidad al principio cuando uno no sabe cómo redactar el objetivo o no estoy muy segura si es lo que quiero lograr o si no estoy muy segura de qué palabra o de qué verbo
utilizar. En esta tabla se clasifican aquellas habilidades de pensamiento por el nivel de complejidad. Ustedes acá, por ejemplo, estas son las de menor complejidad y acá van aumentando en cuanto a la complejidad. Acá tienen el nombre, acá tienen algunos verbos que pueden utilizar y algunas preguntas. Ya vamos a trabajar después con la formulación de preguntas, pero algunas preguntas que hacen referencia a determinada habilidad de pensamiento. En este caso, acá está la tabla un poco más simplificada. Fíjense que también están ordenados de un nivel de complejidad bajo hacia un nivel de complejidad alto. Conocer, comprender, son acciones de un nivel de complejidad relativamente bajo y ya a medida que vamos ascendiendo, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar, ya van siendo más complejas. En esta otra imagen se muestra lo mismo, pero en referencia a un dibujo en forma de pirámide. La idea es que ustedes puedan sacar los verbos y fijarse a qué acciones de conocimiento están haciendo referencia, ¿sí? Esta tabla nos va a servir, la tabla que les mostré anteriormente, esta, porque, como les decía, muestra una serie de preguntas que después nos van a servir a nosotros para trabajar la formulación de preguntas, ¿sí? Que es otro tema sumamente interesante y que lo debemos promover. Nosotras debemos planificar nuestras preguntas. ¿Qué preguntas voy a hacer que me permitan a mí orientar al niño a aprender un determinado contenido? Bueno, espero que les sea útil. Yo después les voy a dejar el capítulo 3 que habla de los objetivos del libro Aprender Ciencias en el Jardín de Infantes de Melina Fu.